Ok, Bueno, entonces, ¿ya? todo tuyo. ¿Comienzo? Sí, sí, cuando quieras. Ok. Bueno, pues primero agradecerles por la oportunidad de hablar un poquito acá. Eh, pues en realidad de este grupo tengo muy buenos recuerdos y en realidad los tengo a todos y todas en el corazón porque pues fue con ustedes viví mi primera conferencia que no fue un SIMPA, que fue la ICRA, y pues como producto de la asistencia ya, pues ahora estoy acá eh, siguiendo el camino. Entonces, bueno, pues hoy voy a hablar un poco sobre las variedades de representaciones de quivers. Va a ser algo muy introductorio y pues me voy a centrar la mayor parte del tiempo en algunos ejemplos de qué se puede hacer ahí dentro. Entonces, esto va a ser más o menos lo que vamos a hablar, un poquito muy general sobre representaciones de quivers, variedades algebraicas, para finalmente hablar sobre las variedades de representaciones de quivers. Y pues nunca pueden faltar las referencias. Contarles un poquito la motivación. Esto fue parte de lo que se hizo en la disertación de maestría. Y pues inicialmente en el pregrado empezamos hablando sobre esos módulos chéveres que se llaman módulos tilting. En eso se centró mi trabajo de pregrado y ya en la maestría pues la propuesta era ir un poquito más hacia la parte geométrica de estos módulos inclinantes y pues tratar de continuar esa descripción que Happel en su trabajo de doctorado hizo. Y pues resulta que en ese camino de buscar esa interpretación, pues personalmente me encontré con que la descripción geométrica de toda la teoría de representaciones de Quivers pues daba una visión muy interesante con respecto al problema de clasificación que se tiene en representaciones de quivers, ¿cierto? Entonces, ahí pues me di cuenta que aquí en el mundo del álgebra pues nos centrábamos en, en, en clasificar los módulos indescomponibles y los morfismos irreducibles, pero pues ya en la parte geométrica la cosa se centraba en órbitas. Y además de eso, pues que se ofrecía una aproximación a los problemas, a la solución de problemas salvajes. Entonces, pues eso me pareció muy interesante y pues esa es la motivación y eso es lo que planeo hoy contarles y llegar pues un poco a la definición de estos módulos inclinantes, que solo como para recordar, un módulo inclinante es definido con tres condiciones, que una es que yo pueda descomponer ese módulo en otros módulos indescomponibles, tales que cada uno de estos pues sean diferentes 2 a 2 y que cada uno de ellos sea indescomponible. La otra condición es que el x1 del módulo con el módulo sea igual a 0 y la otra condición es que la dimensión proyectiva del módulo sea menor o igual que 1. Entonces vamos a ver cómo podemos llegar a eso, pero pues de forma geométrica. Entonces vamos a calentar un poco, siempre como el debido. Si hay alguna pregunta, pues claramente no hay problema, que por favor me interrumpen si hay algo que no está bien o no está claro, por favor. Entonces vamos a comenzar calentando un poco con nuestro objeto estrella, que es un quiver, que es compuesto por 4 cositas, un conjunto de vértices, conjunto de flechas y 2 funciones que relacionan, ay, esto, no cogía esta cosa, listo, dos funciones que relacionan estos conjuntos de esta forma, o sea, S y T van a ser definidos así.
donde S indica dónde comienza la flecha alfa y T indica dónde termina la flecha alfa. Listo. Y hay solamente como para unos ejemplos que son propios para la presentación. Este pues es el quiver de Jordan, tenemos un vértice, una flecha, podemos tener dos vértices, una flecha de esta manera, o dos flechas, o tres flechas, y la cosa se pone un poco salvaje, o podemos tener cosas de esta forma, lineares, hasta llegar al vértice N, por ejemplo. Y resulta que a ese quiver yo le puedo dar una estructura algebraica que es conocida como una representación, que la denotamos como M, que es una colección de espacios vectoriales y transformaciones lineares para cada flecha que yo tenga en el conjunto de flechas y para cada vértice que tenga en el conjunto de vértices. Entonces, eso es lo que llamamos una representación, un parcito de esa forma. ¿Cómo lo podemos visualizar? Podemos ver algo de esta manera, donde esta flecha pues va a ser ese barfi sub alfa que mencionamos acá. Y pues solo como como dicen algunos autores, para sanidad psicológica de lo que viene más adelante, recordemos que siempre podemos encontrar un isomorfismo de tal manera que esto acá lo podemos ver como un espacio vectorial, teniendo en cuenta la dimensión de este espacio vectorial, o sea, esto va a ser de esta manera y este va a ser de esta forma. Donde esta flecha, entonces ahora la vamos a poner en una notación un poco más cómoda, que va a ser X sub alfa. ¿Listo? Como tenemos espacios vectoriales aquí, pues lo natural es pensar, bueno, ¿y qué pasa con las dimensiones acá? Entonces, por eso vamos a definir un vector dimensión que lo denotamos de esta manera. Todo ahora lo comenzamos a indexar con el conjunto de vértices y el conjunto de flechas, donde esto de aquí adentro representa la dimensión de cada espacio vectorial de cada vértice. Y como es natural, siempre queremos relacionar objetos. Por lo tanto, la pregunta acá sería, bueno, ¿cómo hacemos para relacionar dos representaciones? Pues aprovechándonos de esta estructura tan bonita, pues lo hacemos por medio de morfismos. Entonces, si yo quiero relacionar esta representación con esta representación, lo hago por medio de morfismos para asociándolos a cada vértice. Entonces aquí tengo mi representación, aquí tengo A', y aquí este F sub I y este F sub J, tal que este diagrama conmute. ¿Qué quiere decir que el diagrama conmute? Que la composición por este lado, o sea, el camino por este lado, va a ser igual al camino por este lado, o sea que F sub I compuesto por bar phi prima sub alfa va a ser igual a esta otra composición, o sea, bar phi alfa compuesto FJ. Y si queremos preguntarnos por un isomorfismo, pues entonces pensamos en matrices invertibles, porque recordemos que al final de las cuentas aquí lo que estamos teniendo son matrices, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? F sub I menos 1 compuesto, o F sub J, aquí, menos 1 compuesto bar phi alfa compuesto Fi igual a bar phi prima alfa. Y ahí tenemos un isomorfismo. Listo. Ahora, como voy a la siguiente página, acá, listo. Entonces, todos esos morfismos los podemos poner también en un conjunto que vamos a llamar el conjunto de morfismos de las representaciones asociadas al quiver, y lo vamos a denotar de esta forma, que va para S sub alfa, el espacio vectorial que está asociado a este vértice, y vamos a pensar en la otra representación. Por lo tanto, aquí tenemos este otro espacio vectorial asociado a este vértice, pero como los queremos poner a todos, queremos todas las flechas, entonces vamos a pensar en la suma directa de todo esto, y pues que va a estar indexado por nuestro conjunto de flechas. Pero esto si lo vemos, si lo pasamos a nuestra otra notación, para ver estos morfismos como cada espacios vectoriales, va a ser una cosa de esta forma. Listo. Y este espacio le vamos a poner un nombre.
que por ahora lo vamos a llamar así, ¿sí? Para fijar el vector dimensión que tenemos y pues el Q que nos hace referencia al quiver en el que estamos trabajando. Y solamente para anotar algo, pensemos en cómo sería un elemento de este espacio, pues sería una tupla que vamos a denotar de esta forma, con alfa aquí en Q sub 1. Esto va a estar acá. Listo. Entonces, aquí como tenemos objetos que serían nuestras representaciones, tenemos morfismos que serían los morfismos entre representaciones, los podemos poner en un conjunto, la composición nos funciona bien, tenemos el morfismo identidad también, pues pensamos en una categoría. Entonces vamos a formar la categoría de representaciones de dimensión finita, que la vamos a llamar de esta forma. Y hay un resultado que lo voy a mencionar simplemente acá, que nos va a hacer un poco más cómoda la presentación, y es que podemos encontrar una equivalencia, podemos mostrar la equivalencia entre estas representaciones, esta categoría, y la categoría de KQ módulos finitamente generados, donde esto pues es el álgebra de caminos que inducida por el quiver. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que entonces a veces en algunos momentos en la presentación vamos a hablar de módulos y de representaciones y va a ser en su espíritu el mismo objeto. ¿Eso para qué? Para aprovecharnos un poco de las propiedades que tenemos con los módulos, las propiedades homológicas, secuencias exactas y todas estas cosas que nos van a ayudar a llegar a lo que queremos mostrar hoy. Y ahora, ya con esto es simplemente recordando algunas cosas de teoría de representaciones de quivers. Ahora vamos a entrar un poco a jugar con variedades algebraicas. Entonces, vamos a fijar nuestra notación, una variedad algebraica, la vamos a denotar de esta forma, es un conjunto de puntos, tuplas que están en este espacio que llamamos espacio afín, tales que un polinomio evaluado en ese punto A, vamos a llamar esto todo A, es igual a 0 para todo F que se encuentre en S, donde S es un subconjunto del anillo de polinomios en n variables. ¿Listo? Aquí solamente para dejar claro algo, este conjunto de ceros lo voy a llamar de una vez variedad algebraica y no estoy pidiendo la condición de irreducibilidad. ¿Listo? Entonces, pero pues hay que tener cuidado con eso porque a mí en particular me presentó algunas confusiones, pero para nuestro caso esta va a ser la variedad algebraica. Listo. Y resulta que en esta variedad álgebra, en este espacio afín, nosotros podemos definir una topología bien particular, que es la topología de Zariski, donde los cerrados van a ser estos conjuntos, ¿listo? Y pues, como es natural, también pensamos en los abiertos Zariski que nos dan valiosas propiedades que más adelante vamos a ver cómo podemos usar. Ahora, esto, si lo denotamos G y le ponemos una estructura de grupo, tal que el morfismo producto, o sea, Gx a G, aquí tomamos un G1, G2 y lo enviamos a G1 por G2, este señor y este otro, definido como G y G inverso, estos dos son morfismos entre variedades algebraicas. Aquí me toca pasar de página, yo creo, no sé si puedo. Perdón un segundo, voy a intentar poner más pequeño esto para no. Oh. Ok. Listo. Entonces, donde estos dos son morfismos de variedades algebraicas, y pues que es un morfismo de variedades algebraicas, simplemente es esta función donde esto va a estar aquí
en este espacio afín, esto va a estar aquí en este espacio afín, y donde existen polinomios de esta manera, en el anillo de polinomios con m variables, tales que yo puedo definir esto así. P1 de A a Pm de A. ¿Listo? Bien, entonces, resulta que tenemos el concepto de variedades algebraicas, tenemos el concepto de un grupo algebraico, que es esta variedad algebraica más todas estas propiedades. Y como primer ejemplo de variedades, quiero decirles que este espacio que llamamos acá antes R, Q de B, va a ser la variedad de representaciones de queers. Ahí es donde nos vamos a meter a trabajar y a encontrar ciertas propiedades que es donde queremos ver cómo funciona el problema de clasificación y después ver cómo podemos acercarnos a la definición de módulo inclinante. Ahora, Entonces, señor. no, sí, señor, una preguntita que no me doy cuenta bien, pero creo que sí. Un morfismo de variedades algebraicas con la topología de Zariski te queda continuo. Déjame pensar. Debería, Sí. pero no estoy segura, sí. Debería, pero no estoy segura porque, y no me atrevo digamos, contestar de una vez sí, porque esta topología es bien delicada, entonces no estoy segura. Ah, ok. Está, igual Pero sí, era una... disculpa, pero debería porque sí, podría llevar abiertos en abiertos y la función como está definida de esta forma debería respetar eso, pero te la debo para en un rato. Ah, dale, dale. Un morfismo de variedades algebraicas, ¿qué entiendes tú por eso? ¿Qué ¿Tú es un soy morfismo? yo o Suara? ¿Perdón? Era morfismo de variedades algebraicas, pero le dijiste a Soara, o a mí que yo estaba Sí, sí. preguntando. Ah, Ok. Un morfismo de variedades algebraicas, entiendo que está llevando puntos de n tuplas de un espacio afín a m tuplas en otro espacio afín, pero estas m tuplas dependen de los polinomios de esos polinomios que tenemos en el anillo de polinomios. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Es correcto? ¿Está bien o quisieras hacer algún... ¿Está todo bien? No, creo que no soy geómetra algebraico para nada, pero creo que depende mucho de polinomios, ¿no? Tiene que ser polinomial de alguna forma un morfismo de Sí. variedades algebraicas. Y Sí. si es polinomial, creo que la respuesta a Javier, si es polinomial, creo que es automáticamente continuo. Por eso. Sí, sí, de hecho es lo que tenía en mi cabeza cuando respondí, pero siempre con esta topología en lo personal me gusta tener mucho cuidado claro, claro. porque es bien delicada. Entonces, a priori sería la respuesta sí, pero debo estar más segura. Ok, gracias. Gracias a ustedes.
Ok, listo. Entonces, vamos a seguir. Listo. Entonces, tenemos ahora la variedad de representaciones de quivers que la denotamos de esta manera. Y algo para notar aquí es que cuando tenemos esta notación, creo que voy a ir a la siguiente página, cuando tenemos esta notación, ¿sí? De S de alfa, de T de alfa, es natural que podamos pensar que esto es lo mismo que pensar en la suma directa de matrices de tamaño B de T de alfa, B S de alfa con entradas en el cuerpo y todo indexado de esta manera. Y hay un resultado dentro de la geometría algebraica y pues que de alguna forma se puede ver aquí, y es que las matrices terminan siendo un espacio afín. Es decir, que esto va a ser igual a un espacio afín de esta manera, lo cual digamos que nos da cierta facilidad porque pues estamos trabajando en, algo, en una variedad irreducible, en una variedad amable y fácil de poder entrar en ella. Listo. Ahora, vamos a elegir o denotar mejor un grupo que va a estar indexado por nuestro conjunto de vértices. Y lo vamos a denotar de esta forma. Es un grupo lineal general de tamaño B sub i, es decir, la dimensión de cada vértice con entradas en el cuerpo. Pero como tenemos bastantes, podemos tener bastantes vértices, entonces vamos a pensar en la suma directa de ellos, es decir, que todo va a ser indexado por este conjunto. ¿Y cómo sería un elemento en este grupo algebraico? Sería un G, pero una tupla de esta forma. Listo. Ahora, como tenemos un grupo y tenemos un espacio de representaciones, entonces pensamos en una acción que la denotamos de esta manera. Va a estar dada por esta tupla. El grupo asociado al vértice donde termina la flecha, la representación y el grupo asociado donde comienza la flecha, todo indexado por el conjunto de flechas. Es decir, que la órbita en un punto de estos va a ser dada por estos elementos, tal que este G pertenezca aquí, o sea, tal que voy a tener tuplas. Listo, entonces creo que ya fijamos nuestra notación. Ahora vamos a volver un poco a representaciones de quivers. Entonces, lo bonito de la parte de nuestra teoría es que podemos garantizar la forma, porque estamos para nuestro caso particular, estamos trabajando con álgebras hereditarias, podemos garantizar la manera de cubrir esas representaciones, las representaciones con representaciones proyectivas o módulos proyectivos que tienen esta forma, ¿sí? Entonces son la suma directa de módulos proyectivos asociados a donde termina la flecha por el vector dimensión del espacio vectorial donde comienza la flecha. Y hacemos suma directa porque estamos pensando en todos los que tengamos en el quiver. Análogamente para este proyectivo. Aquí es solamente para tener en cuenta algo, y es que si el álgebra no fuera hereditaria, estos dos corro el peligro de que no sean proyectivos. Lo que sí puedo asegurar es que estos de acá siempre lo van a hacer. Y es muy conveniente la notación de estos P1 y P0 porque podemos obtener, aquí no quiero como utilizar términos que no corresponden, y simplemente pues quiero decir que cuando tenemos una secuencia de esta manera, podemos obtener una secuencia larga de X, ¿cierto? Donde dados ciertos resultados, podemos hacer que este X de acá se convierta en 0,
¿sí? Y por ese mismo resultado podemos hacer y aprovechar la definición del P0 y el P sub 1, podemos hacer que estos home de aquí P0 y P1 sean igual a la suma directa de estas dos representaciones y análogamente para estas también. Entonces, si nos damos cuenta aquí qué cara estamos obteniendo la cara de la variedad de representaciones. Y además estamos obteniendo una secuencia exacta corta de esta manera. Entonces más adelante vamos a ver cómo le damos utilidad a eso para el objeto que queremos describir, que es el X. Porque aquí pues ya sabemos que podemos ver la cara de él. Listo. Entonces, como les decía al inicio, el problema que antes teníamos de la clasificación puramente algebraica ahora es un problema de órbitas. Entonces podemos decir que dos elementos en la variedad de representaciones de Quivers van a definir, van a ser isomorfas si solamente si ellas van a estar en la misma clase de equivalencia o en la misma GL órbita. Y eso es interesante porque eso quiere decir que los puntos que tenemos en la variedad de representaciones están en correspondencia con los elementos, con los objetos de la categoría de representaciones finitas. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces las clases de isomorfismos de esta categoría, fijando el vector dimensión, eso es muy importante, están en correspondencia con las órbitas que tengo en la variedad de representaciones. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos para ver un poco cómo funciona eso. Quiero aclarar que el objetivo de los tres ejemplos es diferente. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero vamos a tomar un quiver tranquilo, 3 vértices, 2 flechas, y fijamos este vector dimensión. Entonces, las representaciones las podemos visualizar de esta forma, con este quiver acá. Y la variedad de representaciones pues va a ser un espacio afín de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque pues tenemos solamente 2 flechas y cada uno de los espacios es de dimensión 1. El grupo algebraico también va a ser tranquilo porque solamente es pensar en los invertibles, ¿sí? Por eso es la suma directa del cuerpo 3 veces quitando el 0. Y la acción es dada de esta manera, ¿sí? Tal cual como lo definimos inicialmente. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos ver las órbitas. Entonces este X de acá, este X es lo que nosotros estamos llamando la representación. Entonces vamos a tomar un puntico aquí en este espacio, un punto conveniente, o más bien 4 puntos convenientes para ver cómo funcionan las órbitas. Entonces, el primer punto que vamos a tomar es el punto 0, 0. Entonces, la órbita en ese punto pues va a ser simplemente el punto 0, 0. Entonces, pensamos en el origen, ¿cierto? La siguiente órbita va a ser el punto ubicada en el punto 0, 1. Es decir, aquí voy a pensar en el eje Y. La siguiente en el eje X y la siguiente en todo el espacio. Lo natural es preguntarnos, bueno, ¿y cuáles serían las representaciones correspondientes? Son precisamente estas que estamos viendo acá. Listo. Y ahí, pues, solamente para anotar algo, antes lo que teníamos antes como una representación dada por un par, una colección de espacios vectoriales y una colección de transformaciones lineares, ahora eso lo vemos como un punto en el espacio, un punto en el espacio de representaciones que es la variedad. Y esta es la forma de verlo gráficamente. No entiendo algo en la aparente. ¿La órbita de 0, 1 es un solo punto? No. Es una recta sin el 0. Es este eje. Ok, gracias. Gracias a usted. Lo mismo para las otras órbitas, o sea, de acá podemos visualizar geométricamente cuáles son las órbitas. Entonces, la órbita en el punto 0, 0 es el origen, la otra es este eje, la otra este eje y la otra pues todo el espacio. Ahora vamos a ver un ejemplo de tipo manso, vamos a subir un poquito
la dimensión. ¿Listo? Entonces vamos a coger el quiver de Jordan, vamos a fijar el vector dimensión, pues porque con uno es un poco aburrido, entre comillas. Y pues todas las representaciones las puedo visualizar de esta forma. El espacio afín va a ser este, y aquí podríamos pensar en K4, ¿cierto? O sea, matrices 2 por 2. Y el grupo algebraico va a estar dado de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque solamente tengo un vértice. Entonces, la acción está de esta forma y las órbitas se definen correspondiente a la acción. Y aquí simplemente quiero notar algo, y es un detalle importante, y es que aquí tenemos la acción por conjugación. Para mí aún es un poco interesante, porque en algunos libros siempre dicen que la acción es por conjugación, porque por ejemplo en el ejemplo pasado no era por conjugación. Para este caso sí lo es. Entonces, como tenemos esta acción por conjugación, podemos pensar en matrices diagonalizables, y pues al pensar en matrices diagonalizables podemos pensar en más condiciones que nos van a permitir visualizar las órbitas. Entonces, para el caso 1, tenemos el caso en el que la matriz es diagonalizable y los autovalores son iguales. Si son iguales, entonces simplemente pues vamos a tener un puntico, el cual para este caso termina siendo también una variedad algebraica, porque no siempre las órbitas son variedades algebraicas. Para el siguiente caso, entonces, lo tenemos cuando estos dos, cuando los autovalores son distintos entre sí, este diferente de t. Y aquí tenemos una particularidad, y es que la matriz va a ser de esta forma, con trazo S más T y determinante S por T, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podemos obtener un polinomio. Como tenemos un polinomio, entonces pensamos en los ceros de ese polinomio. Y cuando queremos visualizar la variedad, pues podemos verla de esta forma, simplemente jugando con los parámetros. Entonces tenemos nuestra segunda órbita. Y la tercera órbita es cuando tenemos matrices no diagonalizables. Entonces inmediatamente pensamos en la opción que nos sobra de la álgebra lineal, que son los bloques de Jordan. Y de hecho, lo siento, acabo de ver un error, aquí es 1. Entonces es cuando tenemos matrices semejantes a esta. ¿Listo? Entonces, nuevamente hacemos el mismo proceso y obtenemos la variedad de ese polinomio, es decir, para este caso sería determinante S cuadrado y trazo 2S. Y ahí tenemos los ceros de ese polinomio. Y con esto concluimos que para este caso de tipo Manso podemos visualizar solo 3 órbitas que son de esta forma. Entonces, nuevamente, pues podemos tocarlas de alguna forma, podemos verlas. Listo. Y vamos para nuestro siguiente ejemplo, que es un ejemplo de tipo salvaje, y aquí es donde cambia un poco el objetivo del ejemplo, porque nos vamos a centrar en intentar dar una aproximación a la solución al problema de clasificación para este caso. Entonces, vamos a fijar el vector dimensión, NN, y pues vamos a seguir el mismo por ahora, vamos a seguir lo mismo que veníamos haciendo, preguntarnos cuál es la variedad de representaciones, que es dada de esta forma, por los vectores dimensión y la cantidad de flechas que tengo. El grupo algebraico es este, porque tengo dos vértices con dimensión n, por eso las matrices van a ser n, de tamaño n, y la acción va a estar dada de esta forma, ¿sí? Entonces, siguiendo la definición. Ahora, vamos a coger una representación en particular. Por eso decimos que esto es una aproximación a la solución de este problema de clasificación, porque es en especial una representación. Entonces, esta representación va a estar dada por esta tripla de matrices, tal que la primera entrada va a ser la identidad, la matriz identidad, la segunda entrada van a ser matrices diagonales
con autovalores distintos 2 a 2, y la tercera va a ser esta matriz grandota con todas las entradas diferentes de 0 y la subdiagonal solo unos. Y vamos a tomar de forma genérica un elemento en un abierto Zariski. Entonces aquí voy a hacer, solamente voy a escribir cuál sería ese GLNK, es un abierto Zariski porque él es igual a perdón, aquí tengo que borrar este 3, a este espacio afín sin la variedad, teniendo en cuenta el polinomio determinante, es decir, cuando el determinante es igual a 0. ¿Cuál es el complemento? Pues cuando el determinante es diferente de 0, es decir, todas estas matrices invertibles. Y vamos a aplicar la acción. Entonces, vamos a tomar, ahora podemos estar seguros que tomamos este elemento en el grupo, en nuestro grupo, que son las matrices invertibles, y lo vamos a poner a actuar en cualquier punto del espacio en el que estamos trabajando. Aquí voy a usar un poco de la notación para poder visualizar de mejor forma este ejemplo. En realidad, nosotros estamos trabajando en una cosa con 3 dimensiones, tal que cada una de las coordenadas son matrices. Y lo que vamos a hacer ahora es coger un punto en el espacio cualquiera y vamos a empezar a viajar por las órbitas hasta llegar al punto que queremos para concluir. Listo. Entonces, con esta primera acción, pues nos damos cuenta que la órbita va a ser igual a lo que obtuvimos, en el siguiente punto, donde la primera entrada es la matriz identidad. Listo. Vamos con la segunda. Genéricamente, nuevamente vamos a coger un elemento, ¿dónde está? Un elemento en este abierto Zariski. Este también es el complemento de un cerrado Zariski, de un cerrado, de una variedad, donde el polinomio va a ser el discriminante del polinomio característico de una matriz. ¿Listo? Eso quiere decir que como tengo matrices diagonalizables, pues por definición, puedo obtener una matriz invertible, tal que obtengo una matriz diagonalizable con autovalores diferentes. Y nuevamente aplicamos la acción tal que obtuve la segunda coordenada. Ahora, tenemos acá una cosa que no sabemos qué es en la tercera coordenada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuevamente otro abierto Zariski. Este abierto Zariski es el complemento de la variedad en la que analizamos el polinomio donde todas las entradas son diferentes. El producto de todas las entradas es igual a 0. Y vamos a multiplicar estas matrices de tal forma que vamos a obtener esta matriz de esta forma. Y aquí obtuve una matriz con todas las entradas diferentes de 0, pero me falta aún la subdiagonal. Para la subdiagonal, entonces vamos a pensar en cómo son todos los elementos de la subdiagonal y qué tengo que hacerles para convertirlos en 1. Entonces simplemente es pensar en P sub K más 1 sobre P sub K, y esto lo vamos a hacer igual a 1 sobre Z K más 1K. Y así vamos a obtener todos los 1 desde la subdiagonal. Listo. Y con eso, pues hemos obtenido la matriz que queríamos, es decir, llegamos al punto al que queríamos llegar, al punto en el espacio de representaciones que queríamos llegar. Por eso podemos concluir que casi todas las representaciones de este quiver de Kronecker con 3 flechas son isomorfas a una de estas representaciones, ¿sí? O es decir, que la primera entrada la identidad, la segunda una matriz diagonal con autovalores distintos 2 a 2, y la tercera aquella que todas las entradas son diferentes de 0 y la subdiagonal es 1. Ahora, podemos decir aún más cosas. Si tomamos 2 representaciones de esas isomorfas, aquí simplemente hacer, creo que no, un comentario que creo que no hice, esas representaciones las denotamos de esta forma, ¿sí? ¿Por qué las denotamos de esta forma? Porque necesitamos estos parámetros y mirar a ver jugar con ellos para ver qué otras cosas podemos concluir. Entonces, vamos a tomar 2 de ellas isomorfas.
¿sí? Y las vamos a denotar de esta forma. Son triples, tal que yo ya sé cómo es la cara de cada una de las entradas. Y como son isomorfas, pues existe una matriz invertible aquí en este conjunto. Entonces, vamos a dividir esta parte en dos y vamos primero a analizar qué pasa con la matriz diagonal y después analizamos qué pasa con esta matriz rara C. Entonces, como tenemos un isomorfismo, entonces podemos tener esta igualdad, ¿sí? Cuando abrimos esas cuentas, cuando cogemos abrimos esa G invertible por una diagonal y la hacemos igual a una D', ¿sí? Y por esa otra G, vamos a ver que cada una de las entradas nos va a decir que tenemos una matriz monomial, es decir, que esa G va a terminar siendo una matriz monomial. Entonces ahí nuevamente vamos a recordar el álgebra lineal y con eso podemos concluir que para una matriz diagonal pues siempre existe una matriz de permutación. Por lo tanto, siempre va a existir una matriz de permutación tal que para esas G, todas las entradas y para el producto que va a tener ahí, todas las entradas son iguales a 0 menos una de ellas. Ese es el tipo de matriz que estoy teniendo ahí. Y con eso voy a jugar con los subíndices adecuadamente, tal que este lambda prima sub i va a ser, lo voy a poder reemplazar como un lambda sigma sub i. Y ahora vamos a analizar la otra parte que nos falta de la tripla de matrices, que es esta C. Como tenemos entonces el isomorfismo, entonces podemos hacer esta igualdad, que es una matriz invertible y una matriz cualquiera. Pero recuerdan el truco que hicimos hace un rato para obtener la C, que utilizamos esa cuenta auxiliar. Acá la vamos a utilizar porque tenemos exactamente eso. Y con eso vamos a creo que aquí voy a este truco. Aquí vamos a utilizar este truco. ¿Listo? Solamente voy a dejar ahí unos segundos para que lo veamos. Listo. Y con eso voy a decir que este ρ sub i que obtengo de esta multiplicación de matrices va a ser igual a este cociente con cada una de las entradas de las matrices, dadas de esta manera, para todos los subíndices, ya habiendo reemplazado esos sigma y aprovechándonos un poco de eso. Ahora, utilizando el mismo truco que utilizamos arriba y ya no pensando en una tupla i sub j, sino el siguiente, el i más 1, la tupla i más 1 i, pues voy a obtener una cosa de esta manera, una expresión de esta manera. Y haciendo eso inductivamente, ¿sí? Pensando en cómo sería el siguiente, pues me voy a dar cuenta que siempre voy a obtener aquí un p sub 1 y voy a obtener algo de esta forma, 1 sobre algo, por eso esto quedaría aquí a la menos 1, y tantas veces como me lo esté pidiendo como me lo estén pidiendo mis subíndices, ¿sí? Es decir, voy a obtener una productoria de esta forma. Y como aquí ya estamos notando, este sigma depende directamente del isomorfismo que cogimos. Como tenemos permutaciones, nosotros sabemos contar permutaciones y por eso podemos concluir que a lo sumo existen n factorial pares de esta forma, tal que las representaciones son isomorfas. Entonces, no solamente hemos dicho cómo es la cara de esas representaciones de K3, sino que ahora sabemos cuántas de ellas son. Pero aún podemos decir más, porque cuando los parámetros son iguales, en este cálculo de acá, este sigma va a ser la identidad. Por lo tanto, vamos a obtener algo de esta forma, que depende directamente de ρ sub 1. Es decir, todo va a resumirse a ρ sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el isomorfismo simplemente van a ser elementos del cuerpo, claro, sin el cero, porque son elementos invertibles. Y con eso ya podemos pensar en que el anillo de endomorfismos es trivial y por eso podemos decir que esos módulos que encontramos pues son indescomponibles. Entonces, este es un bonito ejemplo de ese problema como aproximación al problema de clasificación para en particular el quiver de Kronecker K3. Listo. Ahora, ya para un poquito con los ejemplos, vamos a pensar más
en la parte teórica. Entonces, algunas propiedades de las órbitas que tenemos es que nos ayudan un poco con la dimensión, cuando queremos averiguar cosas como cuál es la dimensión del grupo, cuál es la dimensión del estabilizador, y eso ya vamos a ver para qué nos va a servir. Ahora podemos, cuando tenemos este espacio, podemos concluir, podemos mostrar que a lo sumo va a existir una órbita que es igual a la dimensión de todo el espacio, y si ella existe es abierta y es densa. Y por último, para la presentación, porque hay muchísimas propiedades. Si el espacio de representaciones tiene un número finito de órbitas, va a existir una órbita que sea igual. Siempre puedo garantizar que existe esa órbita igual a la dimensión, con dimensión igual al espacio de representaciones. Y bueno, finalmente vamos a llegar al objeto en que estamos interesadas, que es el X. Entonces, tomamos una representación en el espacio de representaciones y su correspondiente representación en la categoría de representaciones de dimensión finita. Y vamos a pensar en el espacio tangente de la órbita en algún punto. Y eso vamos a decir que es isomorfo a estos endomorfismos. Ya vamos a ver cómo funciona. Simplemente es el enunciado. Además, vamos a pensar en el espacio normal de la órbita, ¿sí? Y lo vamos a definir como el espacio tangente de la representación en el punto que cogí sobre el espacio tangente de la órbita. Por eso es importante pensar en las dimensiones. Y vamos a decir que podemos decir que ese espacio normal va a ser igual al x1 de la representación con la representación. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito, pues como siempre lo hemos sabido, el espacio tangente del grupo lineal general, pues es todo el espacio de matrices, solo que ahora, como tenemos una suma directa de un montón de grupos lineales generales, pues tenemos que el espacio tangente es la suma directa de un montón de matrices, pero esas matrices terminan siendo endomorfismos. Entonces, tenemos por acá una primera cara de lo que necesitamos. Ahora, como tenemos el subgrupo estabilizador de ese grupo indexado por el conjunto de vértices, entonces tenemos que ese espacio tangente del estabilizador, pues también van a ser matrices porque pues, es subgrupo del grupo lineal general. Por lo tanto, también podemos encontrar un isomorfismo adecuado para decir que son los endomorfismos de estas representaciones. Y así podemos concluir que el espacio tangente es exactamente esa expresión que inicialmente teníamos. Listo. Ahora, vamos a retomar aquella secuencia que expusimos hace un rato, que finalmente termina siendo algo de esta forma. Cuando m es igual a n, ¿qué obtenemos? Obtenemos endomorfismos. Entonces obtenemos que simplemente aquí cambiamos m, m, m y m. Obtenemos una secuencia exacta corta de esta forma que podemos quebrar, ¿sí? Y utilizar los resultados del ítem anterior para obtener una de esta forma. Y al obtener una de esa forma, ¿qué quiere decir? Que obtuvimos la cara explícita de ese X que estábamos interesadas al inicio. Y aún más podemos decir, podemos concluir que esa órbita va a ser abierta si solamente si solamente si este X es igual a 0, que eso es cuando el módulo no tiene autoextensiones no triviales. Entonces, llegamos de una manera natural, por decirlo de alguna forma, a esa condición de las más difíciles de la definición de módulo inclinante, pero pues ahora con una cara totalmente geométrica. Y por ahora, podemos decir muchísimo más, pero por ahora eso es todo. Solamente unas referencias de aquí. Aquí es donde podemos ver ese resultado para cortar esa secuencia de X larga. Aquí, gracias a ASEM,
En este artículo es donde por primera vez King saca de manera informal como esa aproximación geométrica. Este libro es donde aparece el último resultado, pero no muy profundo. Y de acá podemos aprender muchísimo sobre grupos lineales algebraicos. No puedo terminar sin mencionar este artículo, que es el artículo de Reinecke, donde él prueba ese lema para el Q de Kronecker de K3. Y este final, pues que es clásico para aprender un poco de homología. Y muchísimas gracias. ¿Me pasé de tiempo? No, estás perfecto. Es más, te sobra un poquito, creo. Porque Ay, empezamos tipo I-20. Así que estuviste bárbaro. qué bien. La verdad No, que te muy pasaste linda la con lo charla. linda de la charla. Sí, sí. Señor. No, que te pasaste, acá se dice te pasaste cuando algo está bueno, de más. Gracias. Gracias. Em, Pregunta. sí. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, no, primero que está buenísimo esto, que yo nunca lo había visto, y me parece que también es un poco ya hablo de esta sección del seminario, que también es eso, ¿no? Hay cosas que de repente nos las contaron y no las vimos con detalle, y está bueno haberlo dicho acá. Yo lo que, una cosa que no entendí porque me perdí, digamos, porque andaba medio distraído, es cuando mostraste la sucesión exacta corta, como por qué se corta. ¿Hay una cosa que termina siendo sobreyectiva? Esa. Esta. Ok. Entonces, aquí, bueno, en realidad el paso de aquí para aquí es simplemente el ítem anterior, en el que probamos que el espacio tangente de la órbita está definido como este endomorfismo de B por este endomorfismo, Ah, ¿sí? claro, es un... Entonces, ujú, sí. Claro, bien sencillo. No, justo, y claro, te iba a preguntar, el mapa entonces es a la representación, la mandás en eso que habías visto que era el espacio este. Sí, No, y otra cosa que me parece sorprendente, que eso que aparezcan los espacios tangentes me parece un misterio, pero está buenísimo. Eso de sí. cuando la gente dice que las cosas en grado 1 son como diferenciales de cosas, que es la primera vez que veo algo que veo algo que me da esa intuición por lo menos. Sí, pues yo apenas estoy estoy muy pequeña en la teoría, pero aquí nos podemos preguntar un montón de cosas cómo funcionan. Por ejemplo, en realidad, cómo se ve el espacio tangente de Zariski. Porque este es el espacio tangente de Zariski, pero dado que él es definido como un cociente de ideales maximales, mm, como el dual de un cociente de ideales maximales, bueno, cómo se ve eso en la geometría? ¿Qué significa eso? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden estudiar acá. Por ejemplo, sí, claro, los diferenciales que estás mencionando, pero sí, todavía me falta muchísimo para entender bien qué es lo que sucede. Está buenísimo. Claro, en el medio está la definición de lo que es el espacio tangente de una variedad algebraica, que yo me imaginé que debería ser algo parecido, y que como que el tangente de la GL te da todo como igual que pasa en geometría diferencial. O sea,
Bueno, no sé, eso, la definición del espacio tangente debe ser más complicada en algebraico, pero es Pero eso, es la como misma esencia. claro. Sí, 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 sí. De hecho, es este dual. Entonces aquí ya entramos a cosas más puras de la geometría, como preguntarnos sobre el anillo de coordenadas, localizar eso, porque esto termina siendo el maximal de una localización específica, que se llaman funciones regulares. Bueno, y ahí salen un montón de cosas. ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo no tengo preguntas, pero la verdad que me pareció genial, un poco porque también cuando hice teoría de representaciones eh, me contaron un poco de esta parte en el aire, así que estuvo bueno verlo más detenidamente, así que muchísimas gracias por eso. No, Eh, no, no, gracias a ustedes. Así que bueno, voy a parar la grabación